Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo donde veremos cómo podemos exportar e importar remitentes seguros y bloqueados de Odlu. Te pongo muy rápidamente en situación para después pasar al ejemplo. Supongamos que en nuestro correo electrónico tenemos los remitentes, una lista de remitentes seguros y lógicamente también tendremos una lista de remitentes bloqueados. Los bloqueados son lógicamente los que no nos interesan que nos lleguen esos mensajes. Entonces, ¿para qué podemos hacer esto? Supongamos que nuestro ordenador está dañado y tenemos que formatearlo o tendremos que cambiarlo. Entonces, Odlu te permite exportar e importar los remitentes seguros para que cuando procedas a la nueva instalación puedas agregarlo nuevamente a tus listas de remitentes bloqueados y remitentes seguros. En este vídeo vamos a ver muy rápidamente cómo podemos hacerlo. Entonces, entraremos a nuestro correo electrónico y verás que en la pestaña de inicio, justo en el apartado de email, tienes un botón ignorar, limpiar y correos no deseados. Aquí haremos un clic y se desplegará esta opción donde podemos entrar sobre opciones para correo electrónico no deseado. Aquí haremos un clic y se abrirá esta ventana. Cuando estemos dentro de esta ventana verás que tienes una pestaña de remitentes seguros y después tienes otra pestaña de remitentes bloqueados. Vamos a ir primeramente con la pestaña de remitentes seguros, en la cual entrarán todos los remitentes que tenemos en nuestra lista blanca y los vamos a seleccionar todos para después exportarlo al archivo. Haremos un clic sobre la exportación, verás que te aparece en la ubicación donde quieres exportarlo. Vas a hacer un clic y le vas a poner un nombre. Vamos a poner lista blanca, por ejemplo, ¿no? Remitentes. Y le vamos a dar guardar. Vamos a darle a aceptar y esto sería todo a la hora de exportar los remitentes seguros, ¿no? Entonces haremos lo mismo para los remitentes bloqueados. Aquí tienes una lista de todos tus remitentes bloqueados, de todos estos dominios que no quieres que te manden correos electrónicos. Haremos lo mismo, exportar archivo, elegiremos la ubicación, lista negra, remitentes y le vamos a dar guardar. De esta manera ya lo hemos exportado, ¿vale? Entonces, supongamos que ahora ya tenemos nuestro Odlu de manera limpia, queremos otra vez importar todos estos remitentes y nos vamos otra vez a inicio, correo no deseado, opciones para el correo. Primeramente importaremos lo que son los remitentes seguros. Aquí tenéis un botón donde pone importar del archivo, harás aquí un clic, vas a buscar esta ubicación y tendrás tu lista blanca y tu lista negra. Por lo tanto, vas a importarlo. Yo no lo importo porque lógicamente ya los tengo aquí. Esto es solamente de modo de ejemplo. Pero bueno, tú le darías importar en lista blanca o lista negra según corresponda. Y le das a aceptar. De esta manera ya tendrías importado y exportado los remitentes seguros y bloqueados de Odlu. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado. Si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.